Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Rafa y hoy os traigo un vídeo sobre los nuevos remakes. Esto de los nuevos remakes al final es una nomenclatura que me he inventado para hablar de las nuevas interpretaciones que tienen algunos de los remakes de películas clásicas que hemos visto recientemente. Podríamos meter en este mismo saco, por ejemplo, a Evil Dead, la versión de Fede Álvarez que hace a partir de la película de Sam Raimi, del clásico Evil Dead, Posesión Infernal, pero parece que en Suspiria se hace como un giro de tuerca extra con la versión de Luca Guadagnino. Antes de empezar, para que me entendáis, considero que un remake es al final una adaptación bastante fiel a la película original. Por ejemplo, si veis mi vídeo sobre Death Note, la película de Netflix de Adam Wingard, yo consideraría, por ejemplo, que en esta versión de Death Note, a pesar de que no es un remake total a partir de una película de Death Note, sino que se inspira en el manga y en el anime, considero que lo que hace, por ejemplo, Adam Wingard en esta película es simplemente coger los 4 elementos básicos de Death Note y luego él le da el envoltorio que le parece. Con el Suspiria de Luca Guadagnino pasa básicamente lo mismo. En esta película ha cogido 4 elementos de la película clásica, por decir 4, diría que 2, pero ha cogido como unos cuantos elementos y ha montado su propia versión completamente diferente. Para ubicarnos, Suspiria, 1977, Darío Argento. Esta película es un clásico del giallo, o como coño se llame. Giallo. El cine de terror clásico cercano al slasher que luego inspiró pues toda la horda de cine norteamericano de terror, rollo Scream y este tipo de películas. Es un tipo de cine muy de la época, es un cine muy teatral que se basa mucho en la estética, en la imagen y que, bueno, pues no le da tanta importancia a otros elementos como puede ser la interpretación o el guión. Con esto no quiero decir que Suspiria, el clásico del 77, no sea una buena película. Creo que es una película que está bien, que se le ha dado pues una imagen de culto que es merecida porque ha sido la semilla que ha sembrado muchos campos a nivel cinematográfico y creo que sí que se merece ese título, pero no considero por ello que sea una película soberbia. Suspiria, la del 77, tiene muchas carencias. A nivel interpretativo es muy básica, el guión tampoco no es la panacea, pero es una película que, a diferencia de la nueva versión de Luca Guadagnino, es honesta y eso es muy importante. Una cosa a destacar muchísimo de la original es toda la ambientación, toda la estética, todo el uso del color y de las luces que hace Darío Argento en la película. Al final, la película brilla por Darío Argento. En cambio, Luca Guadagnino ha hecho una cosa completamente diferente. Ha cogido un par de elementos y ahora entramos en un pequeño spoiler que si no habéis visto Suspiria del 77, pues tampoco no os voy a destrozar la película. Este vídeo está libre de spoilers, pero claro, tengo que hablar de la película. Lo que ha hecho Guadagnino ha sido coger la academia de baile y las bailarinas y el tema de las brujas, el aquelarre. Entonces, a partir de ahí he dicho, voy a hacer Suspiria, pero no es Suspiria exactamente. Como digo, esta nueva versión del 2018 se aleja bastante del clásico del 77, aunque toma algunos elementos que sí que hacen referencia a nivel técnico a la antigua. Por ejemplo, el uso del sonido. Al principio de esta película nueva, de la del 2018, sí que se hace un pequeño homenaje, por decirlo así, al tema del sonido. Por ejemplo, en la Suspiria del 77 habían sonidos que se solapaban entre una escena y la otra. Cuando se hacía un corte y se pasaba a otra secuencia, habían sonidos que aún se oían de la anterior. Ho avuto paura. No, non è questo. Io voglio sapere che cosa ti ha ridotto in questo stato. Y eso ayudaba a generar una atmósfera y tenía bastante sentido. En esta se utiliza hasta cierto punto y muy poquito, y una cosa que sí que se olvida bastante de la original es todo el uso del color, todo el uso de la iluminación que hacía que la Suspiria del 77 fuera muy potente estéticamente. Era algo completamente nuevo y aparte era lo que mantenía que la película estuviera en pie, porque si nos tuviéramos que dejar guiar por las interpretaciones o por el guión, que están bien, pues sería una película más, pero estéticamente hizo historia. Otra cosa que le falta a esta nueva Suspiria es la pasión. La clásica tenía pasión por todos lados, se veía que Darío Argento quería hacer esa película. Si os fijáis en los títulos de crédito iniciales ya salen prácticamente toda su familia, es decir, metió a toda su familia, o quiero pensar, metió a toda su familia en el berenjenal para hacer la película porque necesitaba hacer esa película, porque quería hacerla. En cambio, esta nueva no le encuentro una justificación. No creo que fuera necesario hacer
una nueva Suspiria. De todos modos, como digo, en esta nueva hay poca Suspiria. Así que, centrándonos en esta nueva interpretación de Suspiria, pues voy a hacer una pequeña crítica y voy a comentar por qué creo que no es una buena película. Quien quiera ver un remake de la clásica no se lo va a encontrar. Quien quiera ver una película independiente se la va a encontrar. Esta película independiente nueva que se podía haber llamado Tomates Fritos, ¿es buena? No, yo considero que no. La nueva Suspiria dura 2 horas y media y no es una película que funcione excesivamente. Para hablar de esta nueva tengo que hacer referencias a la anterior, aunque no se parezcan absolutamente en nada, pero por ejemplo en esta nueva el contexto histórico, el contexto histórico en esta nueva es muy importante. Te lo meten con calzador constantemente durante toda la película, cosa que considero que hace que la película se hunda en la miseria, se hace muy aburrido, y recalcar constantemente en la caída del muro y en la Alemania de la revolución, de la RAF y todo este rollo, hace que yo no considero que tenga ningún sentido en cuanto a la historia. Entonces no veo que aporte lo suficiente como para tener que insistir tanto constantemente. Estéticamente y técnicamente la película está muy bien, pero necesito una historia en condiciones. Toda la estética es más cercana a un drama histórico que no a una peli de terror, cosa que considero que está bien. Está bien que Guadagnino haya apostado por no caer en el género de terror como tal, como ya por ejemplo hizo A Ghost Story, que es una película de terror, pero no. Y en este caso, pues la película no funciona a pesar de los intentos estéticos, que están muy bien. Ya os digo que técnicamente y visualmente la película vale la pena, menos los últimos 20 minutos. Como os digo, la película técnicamente está bien, a pesar de su estética fría, sin alma, muerta, muy seca, muy analítica. No sé, no me ha acabado de convencer este tipo de estética para este tipo de historia. Ya os digo, para, yo que sé, para Banderas de nuestros padres tiene sentido meter una estética histórica dura, seca, pero para este tipo de historia yo no me acababa de convencer. Aún así la apuesta pues se agradece. ¿Cuál es el tema con la nueva Suspiria? Que no te explica absolutamente nada que sea interesante, porque los personajes son más planos que una hoja de papel, las tramas no acaban de potenciarse a pesar de tener 2 horas y media para ello. El tema de la brujería y el aquelarre se toma un poco como a la virulé, muy por encima. Al final te llama la atención la película porque lo que estás viendo, hay algunos momentos que no te lo puedes creer, de decir, ¿por qué me está explicando esto de esta manera ahora mismo? Se hace rarísimo. Y como digo, el tema histórico, el tema del contexto histórico se hace muy pesado, muy cansino, Luca, muy cansino. Como cosas ultra destacables de esta película, hay que remarcar una escena del baile a los primeros 20 minutos que está muy bien, técnicamente está muy conseguida, y en ese momento a mí la película me empezó a interesar. Los primeros 20 minutos dices, pues pa'lante, ¿no? Cuando llevas ya 15, 20 es cuando tienes que enganchar al espectador de la solapa, pero a partir de ahí la película cae en picado y no se sostiene por ningún sitio. Esa escena aún así es posiblemente de lo mejorcito que he visto en el cine últimamente, y también hay que destacar el trabajo que hace Tilda Swinton, que yo no lo sabía, pero tampoco es un spoiler, pero interpreta 2 personajes dentro de la misma película. No creo que sea algo que haya hecho consciente Luca Guadagnino para establecer un paralelismo entre ambos personajes. Si lo ha hecho, no lo he recibido, pero por ejemplo Tilda Swinton está increíble. Esta mujer hace un papelón brutal. En el segundo, yo considero que el mejor personaje no es el de Suspiria clásico, sino el personaje que incluye Luca Guadagnino en esta nueva versión, el cual es un psicólogo que está por ahí pululando. Me parece que tiene la historia más interesante y la trama más completa, aún así. Una cosa que considero que está bien de la película también es el final, hasta cierto punto. Voy a explicarme. El final se va de tono completamente. De repente te encuentras ahí con un Cristo que no lo ves venir por ningún sitio y se vuelve lo más gore del universo. No considero que esté mal. A mí me gustan que hayan estos cambios de tonos salvajes, como por ejemplo pasó en Cabin in the Woods. La película funcionaba perfectamente por el final. En cambio aquí, el final va un poco a la contra. Me parece bien que le eche huevos y que intente hacer algo así, pero no creo que sea efectivo después de 2 horacas de aguantar un tedio importante. Y como digo, no es un tema de género únicamente, no es que Luca Guadagnino no haya querido hacer una peli de terror y por eso le ha salido mal, sino que la película no funciona, el guión no da de sí, los personajes son muy planos, no se profundizan ni en la trama, ni en las historias personales de los personajes, ni en el elemento más fantástico. El final acaba siendo un poco de risa, la verdad,
como no te introduce todo eso, de repente el personaje principal pues se le va la olla y de una escena para la otra cambia de chip completamente. Entonces está hecha un poco mal, la verdad. El personaje principal está interpretado por Dakota Johnson, que no es una actriz que a mí me apasione, ni tampoco creo que lo haga excesivamente bien, pero no porque no creo que esté capacitada, sino porque no se le da suficientes herramientas como para desarrollar su personaje, que al final es planísimo, ya os digo, la evolución se hace de un momento al otro de una forma muy drástica y considero que no está muy bien dirigido a nivel de actores, a nivel de dirección de actores. Todos los demás del reparto están bien, técnicamente la película está bien, las tramas están más o menos ahí. Es una película que yo creo que como que ha generado tantísima expectativa y se ha puesto el listón tan alto como para llegar al clásico del 77, pues ha defraudado bastante, tanto por la nueva interpretación como por el resultado final. Si tomamos la película como un remake del 77, es fallida. Si tomamos la película como una nueva obra que ha salido bajo la interpretación de la clásica, también es fallida. Es un poco de desastre, la verdad. Como director no considero que sea un mal director. A mí no me gustó Call Me By Your Name, pero no puedo decir que sea una película mala. Yo creo que es una película que te tiene que gustar, o te gusta o no te gusta. Ya es por la temática y que a mí personalmente pues me parecía un poco de chicle todo, un poco falso. No me convenció, pero no considero que sea un mal director. Y en cambio tampoco es mal director en esta película. Pero ahí el tema del guión es lo que no acaba de solidificar toda la historia. El tema de que sea 2 horas 20 es una puta locura, no es necesario en ningún momento. Y el tema de introducir unas tramas que no aportan lo suficiente como para que estén ahí, tampoco las entiendo. Que curiosamente luego es esta segunda trama la que es más interesante, porque acaba dinamitando la principal. Y esto me parece un poco como un tiro fallido. Como resumen podría decir que esta nueva Suspiria es una película demasiado ambiciosa, que quiere abarcar mucho, también un poco pretenciosa, hay que decirlo, y que no acaba de tener un objetivo bien claro. Y hasta aquí mi valoración, que al final ha acabado siendo más o menos una review de la nueva Suspiria en comparación con la del 77 de Dario Argento. Ya os digo, el tema de las nuevas interpretaciones en el cine creo que es algo que se tendría que potenciar. A mí me parece bien que la nueva Suspiria coja 4 elementos y a partir de ahí forme su nuevo universo. Otra cosa es que funcione o que no funcione, porque se están haciendo una media, me parece que en Dean of Geek ponían que se estaba haciendo en proceso 121 remakes en este 2018. Me parece que es un tipo de cine, porque no se puede considerar género, que se está explotando una locura, que no tiene sentido hacer un remake que no aporte nada más allá. Yo soy muy fan de Haneke, pero el remake que hizo de Funny Games pues no aporta nada más que ser un ejercicio técnico. A mí no me generan muchas más cosas que la original, y considero que los remakes tienen que ir hacia el objetivo, curiosamente, que marca la nueva Suspiria, aunque no funcione, para que sean realmente interesantes, porque para ver más de lo mismo con una nueva técnica o actualizada al 2018, pues no considero que tenga mucho sentido si no hay una visión de autor o si no hay un objetivo claro en cuanto a reavivar esa historia. Así que nada, aquí acaba el vídeo. Querría saber también si vosotros conocéis algunas películas que funcionen en este estilo. No creo que sea algo nuevo, lo que pasa que es algo que yo desconozco. Si creéis que hay películas que también han tomado referencias de películas clásicas para hacer remakes o nuevas interpretaciones, dejádmelo en la caja de comentarios, así le puedo echar un vistazo también y me puedo informar más sobre toda esta movida. Y también todos los que hayáis visto la Suspiria de Guadagnino, pues dejad vuestros comentarios a ver qué os ha parecido. No, tampoco es una locura que pueda gustaros esta película, pero a mí simplemente no me ha convencido por sus, creo, carencias. Al final todo esto es mi opinión y cada uno tiene la suya. Que vaya muy bien, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, adiós.